tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, tal cual, a sus 75 años y con su última película todavía pendiente de estreno, Steven Spielberg ya tiene nuevo proyecto que será una nueva versión del clásico de los años 60, Bullitt. Y además también tiene sustituto para Steve McQueen, que fue el protagonista original de la cinta, que será ni más ni menos que el actor Bradley Cooper, conocido por películas como The Silver Line Playbook, El lado bueno de las cosas o El francotirador. En fin, muchísimas cosas de las que hablar en el día de hoy, sobre todo porque Spielberg quiere hacer una nueva versión de Bullitt. Así que, cabecera, y comenzamos. Estrenado en 1968, el argumento de Bullitt puede parecer a día de hoy un tanto simple. Su historia sigue a un inspector de policía, Bullitt, que debe mantener con vida a un informante que va a testificar contra un sindicato de la mafia delante del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, y teniendo en cuenta su año de estreno, es bastante posible que sin Bullitt no hubiésemos tenido posteriormente sagas de películas como Dirty Harry, Harry el Sucio, que esterilizó Clint Eastwood, y probablemente tampoco hubiésemos tenido Fast and Furious, porque si por algo se hizo notable en su día Bullitt fue por sus escenas de acción y sobre todo por una persecución de 10 minutos de metraje que se rodó a lo largo de 3 semanas en escenarios completamente naturales, algo que para la época era una completa primicia. Toda la película, Bullitt, fue un encargo del propio Steve McQueen, que era la estrella más importante de la época, el actor mejor pagado, el más rentable en Hollywood en aquel momento, y el añadido de los coches a toda pastilla, obviamente, también fue petición expresa suya, pues McQueen era un aficionado a las carreras de coches y él mismo estaba considerado como un gran piloto a escala mundial. Y sí, por si os lo estáis preguntando, sí. Hay otras películas que homenajean descaradamente a Bullitt, como la primera entrega cinematográfica del personaje de Jack Reacher, protagonizada por Tom Cruise, o incluso la última de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, donde el personaje de Leonardo DiCaprio es constantemente a lo largo de la película comparado con el propio McQueen. Una de las anécdotas más interesantes y a la vez creo menos conocidas de la historia de Bullitt es que Steve McQueen estuvo preparándose para el papel con el inspector de policía de la vida real, Dave Toskio, de quien tomó la idea prestada de la sobaquera, ¿no? La funda de pistola en el sobaco, que es una de las imágenes más icónicas de la propia película e incluso sin me apuras de la historia del cine, y este inspector, Dave Toskio, se hizo conocido poco después por ser el principal encargado de la investigación de los crímenes del conocido como asesino del Zodíaco, que empezó a actuar poco después del estreno de la propia Bullitt. Obviamente, Toskio aparece representado en la maravillosa película de David Fincher, Zodiac, con las facciones del actor Mark Ruffalo. Y obviamente uno de los principales beneficiados del estreno de Bullitt fue la marca de coches Ford y especialmente su modelo de Mustang que aparece en la película, uno de los cuales, por cierto, uno de los Mustang que aparecen en Bullitt se vendió por casi $4 millones. Además, en los años 2000, gracias precisamente a Bullitt, Steve McQueen resucitó en un par de comerciales para la propia marca de Ford, aprovechando parte del metraje no utilizado de Bullitt. En uno de esos comerciales veíamos a Steve McQueen conduciendo de nuevo por las calles de San Francisco y aparcando su coche en un garaje donde también estaba la moto icónica de La Gran Evasión, y en otro de los comerciales lo veíamos salir a McQueen de un campo de maíz al más puro estilo de la película de Campo de Sueños protagonizada por Kevin Costner. Fue gracias a estos comerciales que se empezó a hablar por primera vez de un futuro donde podríamos ver a actores ya fallecidos protagonizando nuevas películas con actores de la nueva hornada, ¿no? Ese futuro distópico del cual os he hablado varias veces, por ejemplo, con esa película de James Dean, que también se iba a hacer, que he mencionado varias veces en el canal y que nunca hemos visto. Y otro de los grandes valores añadidos de Bullitt que han pasado a la historia, pues es la banda sonora que fue compuesta por Lalo Schifrin, compositor también del tema principal de Misión Imposible, que estaba claramente influenciada por el jazz, del cual también Steve McQueen era un gran aficionado.
En cualquier caso, y a raíz de la noticia, tanto Warner Bros. Como el propio Steven Spielberg se han apresurado a aclarar que este proyecto no será un remake de la película que dirigió Peter Yates en 1968, sino que será una historia completamente original que volverá a estar protagonizada por unas socias del Bullitt, del inspector Bullitt de la primera película. Y el propio Bradley Cooper, aparte de ser protagonista, también ejercerá como productor de la cinta, junto al mencionado Steven Spielberg. Unas labores, las de productor, que ya le han dado bastante gratificación al propio Bradley Cooper. Por ejemplo, tuvo varias nominaciones a los principales premios por ser el productor de El Joker. Sí, la película de su amigo Todd Phillips, protagonizada por Joaquin Phoenix. Y la verdad es que he decidido hacer esta noticia porque no habíamos vuelto a tener muchas noticias de proyectos relacionados con Bradley Cooper después del Callejón de las Almas Perdidas que vimos el año pasado, dirigida por Guillermo del Toro. Sí, obviamente, sigue vinculado Cooper en la versión original como la voz de Rocket en las películas de Los Vengadores y Guardianes de la Galaxia, pero lo último que habíamos sabido es que iba a retomar su labor de director, su segunda película, después de Ha nacido una estrella, en un biopic sobre la figura del compositor Leonard Bernstein, que iban a producir el mencionado Todd Phillips, me imagino devolviéndole el favor, Martin Scorsese y el propio Steven Spielberg. Ojo a los nombres. El biopic, de hecho, se está rodando actualmente bajo el título de Maestro y con Carey Mulligan y Sarah Silverman en el reparto, acompañando al propio Bradley Cooper, que además de director va a ser el protagonista, y tiene pendiente su estreno en algún momento del próximo 2023 en exclusiva para Netflix. Os recuerdo que Leonard Bernstein es uno de los compositores más importantes de Estados Unidos, conocido sobre todo por el musical de West Side Story, cuyo remake cinematográfico estrenó el propio Spielberg el año pasado. ¿Ves? Sé que está todo hilado. Me imagino que ese es el principal interés de Spielberg en este proyecto del biopic, y de ahí también su vinculación con el propio Bradley Cooper, que tiene fama de hacerse amiguito de todos los directores con los que trabaja. O sea, guapo, buen actor, talentoso, mejor amigo, no, si es que lo tiene todo, el jodido. Y ya que estamos, pues me imagino que este proyecto de Maestro habrá canibalizado a otro muy similar, también biopic sobre la figura de Bernstein, que en este caso se titulaba The American y que se estaba gestando, pero con Cary Fukunaga, el director de la última de James Bond, detrás de las cámaras, y Jake Gyllenhaal, en este caso como protagonista. Y en cuanto a Spielberg, bueno, pues seguimos a la espera del estreno de su última cinta, The Fabelmans, que yo vaticiné que podría ser la última de su carrera. Sí, vale, me equivoqué, no todos somos tan perfectos como Bradley Cooper. Película inspirada en su propia infancia y en cómo nació su amor por el séptimo arte, y película que aquí tendremos que esperar hasta el mes de febrero para poder verla. Exacto, lo habéis adivinado, cuando ya se sepan las nominaciones a los premios de la Academia. Y es que apuntad The Fabelmans como favorita para algunas candidaturas a los mencionados Oscar, pues de momento ya se ha visto en algunos festivales con gran acogida de la crítica. Aunque seguramente muchos no van a perdonar al bueno de Spielberg que no se haya sentado detrás de la silla de director en la última entrega de Indiana Jones, que recientemente vimos también su primer tráiler y confirmó título, El Dial del Destino, con vistas a su estreno a mediados del próximo 2023. A James Mangold le tengo muchísima fe como sustituto de Spielberg, o sea, más allá de Logan tenéis que ver Ford contra Ferrari, que es una putísima obra maestra, pero es que una película de Indiana Jones sin Spielberg es como que no va a ser lo mismo, ¿sabéis? En fin, aunando todos estos proyectos de los que he hablado en el vídeo del día de hoy, está el guionista Josh Singer, que tiene un premio de la Academia por la escritura de Spotlight, película que también ganó el premio a Mejor Película, premio Oscar, en la gala de 2015, y que será el escritor tanto de la nueva Bullitt como del mencionado biopic sobre Leonard Bernstein. Pero bueno, al principio del vídeo os hacía la pregunta de ¿cuál es el interés de Steven Spielberg en hacer esta nueva Bullitt, un personaje del cual no se había vuelto a hacer nada con él desde 1968, ¿no? Es un tanto raro este proyecto. Bien, pues os decía que Steve McQueen, en el momento de protagonizar Bullitt, era la mayor estrella del cine de aquellos años. Efectivamente así era y lo seguiría siendo en los siguientes años con el estreno de películas como The Getaway, La Huida, Papillon o especialmente El Coloso en Llamas, que fue la película más taquillera de su año de estreno y recibió 8 nominaciones a los premios de la Academia. Pero fiel a su carácter indomable, ¿no? Después del estreno de esta película, cuando estaba en plena cresta de la ola de popularidad, Steve McQueen
es como que perdió el interés por la interpretación y en los años siguientes se dedicó a ir de aquí para allá con su autocaravana y sus motocicletas, ¿no? Es como que perdió el interés, que ya no quería ser actor. De hecho, El Coloso en Llamas es su última gran aparición en pantalla grande. Hizo un par de papeles más a lo largo de su vida. Sabéis que falleció prematuramente a mediados de los 70 por un cáncer de estómago, si no recuerdo mal. Y es una de las grandes incógnitas, ¿no? de por qué Steve McQueen se desenamoró del cine, por llamarlo de alguna forma. Bien, pues fue por aquella época cuando Steven Spielberg se reunió con Steve McQueen. Ojo a la historia porque es buenísima. Se reunió con McQueen porque era su primera opción para el personaje de Roy Neri, el protagonista del siguiente proyecto de Spielberg, Encuentros en la tercera fase. Pues se reunieron en un bar Steven Spielberg y Steve McQueen, después de que Spielberg le hubiese mandado el guión previamente para que se lo leyera, ¿no? Y según cuenta la leyenda, bueno, el propio Spielberg, la leyenda, Steven Spielberg. Según cuenta el propio Spielberg, se presentó Steve McQueen bastante desmejorado, ¿no? Con una incipiente barba y tomando una cerveza detrás de otra. Al final de la reunión, Steve McQueen se sinceró con Spielberg y le dijo que no podía aceptar el papel. Que no podía aceptarlo porque no iba a ser capaz, ojo, no iba a ser capaz de llorar en el momento exacto donde indicaba el guión, ya sabéis. Steve McQueen es un actor de los de la vieja escuela, ¿no? Y los tipos duros no lloramos. Y claro, al escuchar esto, Spielberg dijo, bueno, pues si ese es el problema, quito la escena del guión y a tomar por saco. Y Steve McQueen automáticamente le dijo, ni se te ocurra. Es la mejor escena de toda la película. Así que al final el papel de Roy Neri fue para Richard Dreyfuss, que era algo así como el actor fetiche de Spielberg en sus primeros trabajos, pero no me negaréis que la anécdota es buenísima y ejemplifica que Steven Spielberg era fan de Steve McQueen, así que me imagino que de ahí su interés en hacer esta nueva Bullitt. En fin, que conforme se vayan sabiendo más datos de este proyecto lo seguiré diciendo en el canal, pero tendrá que ser en otro vídeo, porque el del día de hoy ya ha terminado, que creo que me ha quedado bastante completo. Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y si hay suerte, nos vemos mañana, familia. Hasta entonces, ¡chao!